Héctor Mora, estudiante de Ciencia Política del ITAM. Héctor, mucho gusto, bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Nino, buenos días. Hace un momento, antes de comenzar, pues precisamente cuando planteamos, bueno, va a ser reforma educativa, nos preguntaste, bueno, pero ¿qué vamos a hablar de reforma educativa si nunca ha habido una reforma educativa? Y yo creo que ese es el gran tema. ¿Qué ha faltado para una reforma educativa en este país? ¿Qué entendemos por reforma educativa? Partamos de esa base también. Ok, partamos de esa base. Partamos de que al día de hoy las necesidades sociales del campo laboral, del mercado laboral, de este mundo cada vez más globalizado, tiene exigencias muy diferentes a las que tenía hace 20, hace 30, la hace pasada 40 generación. años. La pasada generación. El día de hoy el estudiante, el universitario que sale de concluir su educación y se incorpora al mercado laboral, cuando logra muchas veces colocarse, muchas veces tampoco no, pero cuando logra colocarse en el mercado laboral, se encuentra con que llega a atender necesidades totalmente distintas a todo lo que aprendió durante su educación. Algunas similitudes podrá encontrar, algunas cosas prácticas, pero la realidad es que la educación en México al día de hoy no va de la mano a las necesidades del mercado laboral. Jorge Carpizo, cuando era rector de la UNAM, descubrió algo que era muy interesante. Salían de las licenciaturas y nadie tenía buena ortografía y decía, ¿qué es lo que pasó? ¿En dónde nos atrasamos? ¿O qué es lo que aconteció y pasó y sucedió? También nos acompaña el día de hoy Yara Almonte Villaseñor, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, miembro de la Liga de Trabajadores por el Socialismo. Yara, mucho gusto y bienvenida. Hola, Nino, buenos días. Muchas gracias. Pues es que yo creo que si bien no ha habido reformas educativas que se impulsen directamente, ¿no?, como iniciativas de políticas públicas, yo creo que sí ha habido una serie de transformaciones en cómo están operando y funcionando y bajo qué intereses los modelos educativos el día de hoy, ¿no? Yo creo que las universidades públicas, sobre todo, en el último periodo han venido sufriendo un ataque de privatización por debajo del agua, ¿no? Una serie de cambios en los modelos y los planes de estudio que responden a esta lógica de tecnificar una mano de obra más calificada, pero al fin y al cabo para que cuando salgan de las licenciaturas o de las preparatorias tengan un nivel de conocimientos pues bajo o de cierto nivel nada despreciable, pero pues que se enfrenten a una realidad laboral que no les permite... Yara, la pasada generación había empresas que decían, se requiere licenciado en tal carrera, en tal profesión, pero que no sea de la UNAM. Eso era terrible, ¿no? Eso era espantoso, eso era de veras la discriminación absoluta que había hacia las universidades públicas y en este caso a la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Claro, claro. Sí, bien, pues el problema hoy en día es que yo creo que los jóvenes que estamos ingresando a las universidades salimos y nos encontramos con pocas oportunidades para insertarnos en el mercado laboral. ¿No? Porque yo creo que porque el desempleo ha aumentado un montón. Y en realidad me parece que para la gran mayoría de la población las vacantes que se abren son más técnicas. No pones en juego lo que aprendes en una licenciatura, por ejemplo. Cuando tengas tu licenciatura, ¿a dónde quisieras trabajar? ¿O a dónde desearías trabajar? ¿O para qué te estás preparando? ¿Para trabajar en dónde? Me gustaría trabajar en algún tipo de organización que tuviera vinculación con procesos sociales, ¿no?, con luchas y tal. A nosotros nos forman más para insertarnos en el gobierno y formular planes sociales, ¿no?, de desarrollo, pero pues no es tanto mi línea, es un poco insuficiente y limitada esa política. Entonces también nos acompaña Fernanda Vallardo, estudiante de Economía y Ciencias Políticas del ITAM. Fernanda, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. No, Nino, gracias a ti por la invitación. Bueno, yo creo que para hablar de reforma educativa tenemos que hablar de, al menos yo veo 5 graves problemas en México en el tema educativo. El primero es, seguimos con rezago en el acceso, aun cuando la educación media e incluso media superior ya son obligatorias, todavía tenemos jóvenes que no pueden acceder a estas instituciones y a estas casas de estudios. ¿Por falta de cupo? Por falta de... Sí, creo que por falta de cupo, pero también creo que hay un problema ¿Cuál? De trasfondo que creo que es calidad en educación. O sea, sí creo que muchos están quedando cortos y muchos no están logrando entrar porque no están alcanzando el puntaje necesario, ¿no? Sí. Que hay, por ejemplo, en las preparatorias o para el examen de admisión. Exactamente. Entonces, uno, sí creo que hace falta que exista más
que haya más canales para que todos los jóvenes que quieran puedan acceder, ¿no? Para que todos los que, a toda la demanda haya oferta suficiente, sí. Pero también, segundo problema que veo, sí es calidad de educación, ¿no? Los jóvenes no están saliendo lo suficientemente preparados, lo vemos en pruebas como el ACE, en la prueba PISA, salimos muy mal calificados, ¿no? Aunque hemos tenido ciertos avances en los últimos años y en las últimas evaluaciones, pero todavía estamos muy por debajo de muchos países del mundo e incluso de muchos países latinoamericanos, ¿no? Como Chile o como Brasil en algunos aspectos. Entonces sí vale la pena que retomemos eso. Y no nada más es la calidad de la educación que tienen los jóvenes, que por eso no están entrando. También hay un tema con los maestros, ¿no? Y muchos de ellos que se están negando a hacer todas estas pruebas, a estos evaluaciones, exactamente, actualizarse, ¿no? Que compitan por sus plazas. Digo, yo creo que como todos, ¿no? Pues de eso se trata. Otro problema que veo, y le entro por este tema, es el tema sindical, ¿no? Creo que los sindicatos pues no se crearon para estos fines, se crearon para defender los intereses de los trabajadores, pero en este caso el sindicato lo que hace, y bueno, ahora la CENTE y el CENTE, ¿no? Creo que lo que están haciendo es no permitir que haya calidad de maestros, ¿no? Que se les tiene, yo creo que como ciudadana que paga impuestos, que no creo que se les tiene que exigir que los maestros tengan calidad para enseñarle a nuestros alumnos, ¿no? Que se peleen por las plazas, como todos lo hacemos, como todos peleamos por un trabajo, porque así es la vida real, ¿no? Cuando analizamos política pública en términos de educación, yo creo que son muy importantes tres factores: cobertura de la educación, calidad y contenido de la educación, y una tercera parte, que a lo mejor es la más compleja y que puede incluso fregar las otras dos: las instituciones que tienen a su cargo la educación. Al día de hoy, bueno, pareciera que la educación la tienen la SEP y el sindicato, así de simple. Y pareciera que la educación entre estos dos únicamente es una batalla, una bolita que se pelean para ciertos temas. Cuando es tiempo de calificar a los maestros o no, se le turna el tema al sindicato, pero cuando hay que dar la cara ante los ciudadanos la da la SEP. Entonces, pareciera que es una continua lucha entre ver ahora sí que quién puede más. ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más la sartén por el mango? Cuando el problema es, y como decía Fernanda, mucho más a fondo, ¿qué están aprendiendo nuestros niños, nuestros jóvenes? Como jóvenes, ¿qué estamos aprendiendo y para qué lo estamos aprendiendo? La política pública, el proyecto de Enrique Peña Nieto, rumbo a la presidencia de la República, decía, es que los mexicanos tenemos que empezar a aprender a aprender. ¿Cómo vamos a aprender el resto de nuestras vidas? ¿Y para qué? Esto es parte esencial de la reforma educativa que él plantea. ¿Por qué es necesaria una reforma educativa? Porque al día de hoy la Secretaría de Educación Pública, un ejemplo, los maestros que tienen a su disposición grupos de educación básica, educación incluso superior, los requerimientos que les piden a los maestros para llevar un programa de seguimiento a cada alumno personalizado, un programa de evaluación de contenidos, de material, una evaluación diaria, ¿tú crees que les sirve para algo al maestro? Cuando el maestro es el que diario convive con sus alumnos, ve su desarrollo, ve que cada uno tiene necesidades en específico. ¿Tú crees que la Secretaría de Educación Pública les pida llevar un registro diario para evaluarlos a todos por igual? ¿Crees que sea realmente necesario? Estamos, insisto, sumidos en una política educativa entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública en la cual, pues si no tenemos miras a que tenemos que generar una reforma educativa, pues este país va a seguir con la misma política educativa otros 30 años. La primera pregunta al secretario de Educación, ¿cuántos maestros hay? No sé. La primera pregunta del Baster Gordillo, ¿cuántos maestros hay? No sé. Eso es increíble. Pero siempre se habla que es entre 1 millón y 1.200.000. Entonces, las nóminas, ¿cómo se pagan? No se debería de saber con exactitud y con precisión. Claro. El número de maestros y en qué entidades federativas están laborando y en dónde están trabajando. Yara. Pues yo no estoy segura de que responda a la problemática más a factores del cómo se administra el pago de los salarios de los maestros. No, el número, porque nadie sabe cuántos maestros. Está bien, Oye, pero bueno, sí. ¿estarán trabajando en las aulas o estarán trabajando como operadores políticos para un partido? Eso es lo terrible. Claro, igual como muchos en muchos lugares, ¿no? Pero pues, que el Baester no sepa el número exacto se parece así como cuando Peña no sabía el nombre de ciertos libros, pero no sabe números exactos el Baester. Sí, no, es preocupante, pero pues... Que hoy 2.035.200 docentes recibirán el estímulo a la calidad docente.
¿Me viste? Sí, se lo no, bueno, bien. pero eso te No pasa se lo una sabe vergüenza. bien. Pero Se pasa, se pasa. Hablando de lo que decían sobre los 3 rubros que deberíamos considerar en la educación, ¿no? Que tú decías lo de la cobertura, la calidad, y después tú mencionaste algo parecido, pero pues es que precisamente el problema también es de aquí en México estamos teniendo una imposibilidad para garantizar el acceso a la educación media y superior para la juventud, que es escandaloso, ¿no? O sea, los rechazados de este año en los últimos exámenes van cerca del 500,000, ¿no? Más de 500,000. ¿Y qué van a hacer ellos? Exacto, ese es el premio. ¿A dónde van ellos? ¿Qué van a hacer si es difícil incluso acceder a trabajos para la juventud hoy, ¿no? Y yo creo que muchos de los jóvenes que no tienen las oportunidades de acceder ni al trabajo ni a la educación están cayendo en las redes del narco, Claro. que les ofrece trabajo fácil y se vuelven en carne de cañón. Ahora, el punto también es justo qué tipo de calidad estamos de educación y con qué calidad la estamos recibiendo y también al servicio de que la ponemos, porque las universidades hoy no están funcionando para que los conocimientos que se generan sirvan para las clases bajas o para los trabajadores. ¿No están vinculadas? A mí me parece que hay cada vez un intento por desvincular eso, por generar una idea loca de que los que accedemos a las universidades, que somos un sector minoritario, pues estamos en otra onda, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de las condiciones de vida de jóvenes en condiciones más precarias que pues, tienen que trabajar, ¿no? Y asumir la precarización en el trabajo, o que no pueden acceder a ninguna de las dos cosas y simplemente, no sé, desperdician sus tiempos y sufren de la depresión que genera, ¿no? Eso. Y el universo estudiantil te hace pensar en otra lógica, ¿no? En realidad, a mí me parece que nuestras universidades forman ideólogos de la burguesía, como tenemos aquí los grandes ejemplos. Y creo que en la UNAM pasa mucho también. ¿Qué es un ideólogo de la burguesía? Tú. Sí, no, No, Fer, ¿y tú? es que nunca había escuchado ese término. Fer, ¿y tú? está padre, me gusta. Sí, pues es que para mí me parece que nos enseñan a pensar de manera, o sea, problematizando un poco más por qué funcionamos como ahora funciona toda la sociedad, ¿no? Para qué sirven las instituciones y tal, pero hasta el final no nos dan una perspectiva que nos permita cuestionar de fondo los problemas del régimen y del sistema mismo. El problema yo creo que muchas veces es que cuando uno quiere llegar a los grandes temas, ¿cuál es el problema de la educación? ¿Cuál es el problema de la política? ¿Cuál es el problema de la economía? De los grandes temas de una sociedad, llega a un punto que se convierte en una laguna. Sí. Si habláramos de cuál es el problema de todo, sistema político. Así tan fácil. El problema es que no nos podemos quedar ahí, y muchos se quedan ahí. Sobre todo la izquierda es muy tendenciosa a quedarse en ese punto y a manifestarse. Ya llegamos ya descubrimos el hilo negro. El sistema político mexicano está mal. Ok, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que bajar a las particularidades. ¿Cuál es el sistema? ¿De qué depende un sistema político? De sus instituciones. Claro. Si el problema está en sus instituciones, habría que cambiar esas instituciones. Si esas instituciones no tienen incentivos a cambiar, hay que presionarlos con los incentivos para que cambien. Y una reforma educativa con miras al próximo gobierno de Enrique Peña Nieto se me hace un excelente incentivo para que la Secretaría de Educación Pública pueda cambiar. Sí, bueno, digo, antes de entrarle a los ideólogos de la burguesía, que bueno, yo creo que las universidades privadas y públicas pues no necesariamente son su fin. Sí creo que, y regresando al tema de la reforma educativa o de qué tanto podemos hacer en estos términos, me gustaría platicarles sobre algunos datos que arroja la OCDE. 2 que a mí me llamaron muchísimo la atención. 1, nos dice que en México la gente con más educación es la gente que tiene mayores tasas de desempleo, ¿no? Creo que es un dato como muy escandaloso, y por eso vuelvo al tema de la educación técnica, que creo que es muy importante y que hay que retomar. Y que hemos dejado vacío. Porque no tenemos los suficientes técnicos. Exacto. Y creo que un poco, tal vez, quisiera, queriendo entender lo que nos dice Yara sobre esta ideología de la burguesía que nos enseñan las universidades, creo que pudiese estar ligado por ahí, o sea, porque no necesariamente todos tenemos que ser licenciados, ¿no? Y tener títulos una maestría nobiliarios, exactamente. Dicen. O sea, creo que no tuviese que ir por ahí. Entonces, ese yo creo que es un dato como escandaloso y que a mí me impactó muchísimo. Y el otro tú ve a los técnicos que están en tu colonia o en donde tú trabajas, los técnicos, estoy hablando de refrigeración, de y todos viven bien. Claro, todos tienen chamba. Porque hay una gran necesidad. Claro. No, y todos tienen trabajo.
que es una cosa Sí, que no dejamos vemos. un hueco. Claro, y de repente nos toca, como a todos nos ha tocado el taxista que es súper licenciado médico, ¿no? Sí. Híjole, pues no hay trabajo, entonces yo creo que hay que abocarnos Claro, a las claro. realidades Claro. laborales en las que vivimos, y creo que o sea, yo también creo que está un poco de la mano la reforma laboral. Hay muchas cosas que están siendo compatibles con esto, o sea, se está legislando la realidad, y creo que pudiera ir por ahí, pero bueno, es otro tema. Y el segundo dato que creo que es importante es, la OCDE también nos dice que México es de los países en los que los maestros tienen los mejores salarios, aunque no lo creamos. Entonces, de países de la OCDE, en los que entran muchos países europeos, ¿no? Nos dice que México es de los países en donde los maestros tienen mejores salarios. Yo no puedo entonces concebir cómo cada 2, 3 meses o cada semana tenemos huelgas, paros de maestros, ¿no? Que están dejando a los chavos sin estudiar, que están dejando a los chavos que viven en comunidades súper rezagadas, que de por sí ya tenemos un tema con ellos, claro, como el tema de Oaxaca, ¿no? Oaxaca, Y sí es un seguimos, problema grave. y siguen involucrándose en esto, ¿no? Entonces, bueno, vaya, hay que hacerle algo por ahí, o sea. Que era un tecnócrata que había pues generado muchas expectativas en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Me pregunto por qué Manuel Bartlett de premio o de castigo le dan la Secretaría de Educación. ¿Sabes por O sea, qué, Nino? ¿cuál era la Porque referencia? yo creo que tiene que llegar a la Secretaría de Educación un maestro, uno que sepa cuáles son las necesidades del maestro, del estudiante, uno que día con día viva lo que es la educación en México. Cuando te arriesgas a poner a una persona, un tecnócrata, un burócrata, un político, Sí. un político, así de simple, cuando pones a un político en la Secretaría de Educación Pública, ya estás cometiendo un gran error. El que tiene que estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública es un maestro, que sepa las necesidades del maestro, las necesidades de los niños y de la educación en nuestro país. Yo creo que si al día de hoy llegara un maestro en el próximo No sexenio... vais a pedir un Vasconcelos. No, bueno, es que No vais a pedir sería eso. maravilloso, Sí, pero... pues no vais a pedir eso. Sería maravilloso, Está fuera pero, de pero nuestra realidad. eso se da uno cada Yo 1000 me años. acuerdo, por ejemplo, cuando muere Reyes Heroles, el que era director de comunicación, González Avelar, lo hacen secretario de Educación porque era cuate no puede ser que el cuate. Cuando lo de Cedillo, el que pusieron de secretario de Educación, Limón iba para la reforma agraria. Entonces, como tuvo que hacer movimientos en ese famoso diciembre del 94, lo montó inmediatamente en la Secretaría de Educación, pero no estaba programado para eso, o sea, como que, pues vamos a educación y en turismo y a ver qué. Es que tiene que ser un maestro. No, y si me lo permites, creo que estamos haciendo esas cosas y creo que en educación terminamos con un político o con un tecnócrata. Que no porque está al comprometido. final no está comprometido, pero lo ponemos ahí porque es el que tiene que negociar con el sindicato. O sea, creo ¿Lo que tiene ese que es el aprobar el problema. sindicato? O sea, no sé si hasta ese punto se negocie, pero sí creo que necesitas tener a alguien que pueda negociar con el sindicato. Y desafortunadamente creo que por eso entonces queda un político, ¿no? Un cuate, alguien que te pueda ayudar a defender, ¿no? Porque estás luchando contra una fuerza igual de poderosa que tú en el rubro educativo. ¿Quién va a ser Creo secretario que por de eso Educación en este próximo sexenio? ¿Ya se menciona alguien? Hay varios nombres, pero ninguno... ¿Pero alguno que tú digas que está comprometido con la educación? A lo mejor Juan Ramón, pero no creo, la verdad. Bueno, Juan Ramón de la Fuente ha sido secretario de Educación de todos y todo el mundo lo hace secretario de Gobernación, el Peje, Ebrard, Sí, está todos. fatal porque metió a la policía a la UNAM para reprimir la huelga, ¿no? Que No, por secretario será de lo que Educación sea, vea la pero represión ya del estudiante dirigió como la un UNAM recurso. y tiene un poco más de sensibilidad que al menos muchos nombres que también se han mencionado. Eso lo La reconozco. sensibilidad no me cae la duda. Sensibilidad en cuestión Pero educativa. Yo digo que el meollo del asunto aquí es que así como la educación se usa como trampolín político y tiene intereses ocultos y se ha vuelto un negocio y por eso las empresas que construyen escuelas privadas, ¿no? O los directores que quieren invertir en ese rubro pues se han enriquecido los bolsillos y además la educación se ha vuelto un privilegio, ¿no? El problema es ese. Yo no creo que, o sea, no es que yo descalifique la educación técnica, ni mucho menos, ¿no? Y en realidad me queda claro que mucha de la banda que trabaja arreglando... Que le está yendo bien.
Pues no sé si tan bien, ¿no? Sí Porque... le está yendo bien porque ha conseguido el empleo, ha conseguido el trabajo. Claro, pero una cosa es tener y trabajo, hay una que gran hoy pero ya es un necesidad. privilegio, pero otra cosa es que con un salario Hay una te alcance hay si la necesidad inflación, de si la inflación se técnicos. dispara y si hay crisis Es económica. que todo O el sea, mundo porque quiso eso hay que brincar a las diferenciarlo. licenciaturas, Pero se olvidaron después- la parte técnica. Bueno, pero sí hay que después- reconocer que la inflación, aunque ha sobrepasado lo que se tenía pensado del 4%, pues sí se ha mantenido en muchos años y en términos macro estamos bastante bien. Creo que sí hay que reconocer eso al presidente. Sí, Pues pero fue en términos un reales, logro, la a lo capacidad mejor. adquisitiva de los pero, trabajadores ha digo, reducido. No, y creo que ustedes saben para dónde va esto, pero, o sea, no podemos descartar que en 12 años pues la economía se ha mantenido y que después de una crisis que le pega a Europa y que le pega a Estados Unidos, no durísimo en 2008, y México sigue con su misma tasa de crecimiento del 4%, muy mediocre por cierto, pero bueno, ahí seguimos, no tenemos ninguna baja por ahí, la inflación se ha mantenido dentro de los estándares sin que el banco tenga que intervenir más que una o dos veces en este año, ¿no? Creo que dan buenas señales de que en términos económicos ahí vamos. O sea, sí hacen falta cosas, y sí tienes razón, o sea, sí creo que con un salario mínimo pues no vives, pero pues sí los técnicos tienen trabajo, que muchos de los licenciados no están teniendo. Claro, no, yo sé que hay mayor precarización para encontrar el trabajo si tienes maestría o doctorado porque te pagan menos igual o porque es más difícil acceder a un empleo. Pero ahora que se agarraron el tema de la inflación, o sea, lo que pasa es que si estamos hablando de términos macros y en perspectiva más global, el problema es que la crisis sigue presente, no la han podido resolver, no tienen idea de cómo hacerlo y es probable que su epicentro regrese a Estados Unidos y que nos afecte a México de manera más profunda, ¿no? Yo creo que las declaraciones de Carstens diciendo, bueno, la inflación se mantiene, en realidad expresan que no saben cómo combatirla y que han estado declarando que México se recupera porque aumenta el nivel de exportaciones, pero aumenta el nivel de exportaciones sobre la base de que las ganancias se la quedan las empresas, ¿no? Y no es que haya una retribución hacia el porcentaje de la población más afectada con la crisis económica. Y después, ya regresando al tema de la educación, o sea, lo que pasa es que nos enfrentamos como jóvenes al hecho de que si tienes dinero, puedes acceder a una educación, y si no tienes dinero, tienes que conformar con un bachillerato, con un CONALEP, o con no acceder, porque tienes que chambear, ¿no? Y entonces, tú dijiste, está bien, necesitamos crear un marco común, ¿no? Un piso de base que nos permita tener las mismas oportunidades. El problema es que eso no se crea con políticas públicas, porque las mismas políticas públicas generan las condiciones para que haya esa división entre la población. Pero claro que se puede Sencillamente generar con porque- política pública. Oye, me dan, ¿con política pública de qué tipo? Porque, por ejemplo, los países con menor tasa de analfabetismo, por ejemplo, hoy por hoy, uno de los que quiero resultar, pues es Cuba, que no es menor, ¿no? O sea, no es que sea accidental, es debido a una economía planificada que destina recursos para la educación, porque es una prioridad, que aquí no vamos a hacer porque el presupuesto para la educación, para la cultura, para el medio ambiente se va a la seguridad y se va para los militares. El 20% del gasto del gobierno en este año, el 20%, se destinó a educación. O sea, 1 de cada 5 pesos del gobierno se destinó a educación. Yo creo que no es menor. Y el problema Yo es que creo que no es menor. cuánto se quedó en la cúpula del No, sindicato. del el CNT, problema ¿no? también es que creo que es complicado hacer comparaciones con Cuba, dada la población que tenemos, ¿no? Ajá. Y el sistema que ellos tienen. Ellos, su política pública de educación es darle educación a toda su gente, ¿no? Creo que es un caso similar cuando hacemos comparaciones, por ejemplo, con Chile. Ujú. No tenemos una población similar. Entonces lo sobrepasamos por mucho. Y creo que entonces ahí hay una complicación al momento de decir, bueno, ¿a cuántos les puedes dar o no educación si tú tienes una quinta parte de la población? Creo Y que aún así, Calderón estaba No. declarando que quería hacer un modelo educativo No, como en Chile, no porque el modelo esté mal. Yo a lo que me refiero es en términos proporcionales. O sea, creo que hacer comparaciones con países que tienen poblaciones como súper diferentes a las nuestras es complicado. Por eso creo que es bueno ajustarnos a poblaciones como las de Brasil, Sí. que pueden parecerse un poco más aquí en Y el marco Latinoamérica. político también es muy diferente. Claro, Sí, no, El claro. marco político es muy diferente. Nosotros estamos súper subordinados a Estados Unidos. Y No, cubanos esa- un poco menos. Mira, si me permites regresar un poco, o sea, en términos de recuperación y de las exportaciones, lo que sí te puedo decir es que en la medida en la que aumentan las exportaciones, pues aumenta el gasto público del gobierno, esto aumenta la competitividad y por lo tanto hace que los mexicanos podamos vivir mejor y ganar más. Entonces, no necesariamente ¿Por qué las ganancias aumenta que la se vayan... competitividad? O sea, ¿por qué crees que el aumento en Porque las si tenemos más restablece exportaciones- el mercado interno lo activa? Si tenemos más exportaciones, el gobierno puede gastar más. Pero no lo hace porque lo gasta en el ejército. Insisto, el 20% se va a educación y es superior a la cifra que se va a seguridad.
20% de educación es mucho, ¿no? Entonces, no es suficiente, y en eso estoy de acuerdo, pero es un número importante. Entonces, mayor gasto implica que le lleguen más programas sociales a la gente, ¿no? Y por lo tanto, esto puede ayudar a que haya más productividad. Ahora, que la educación esté subordinada al tema del dinero y que los que tienen dinero puedan acceder a universidades, me parece que no va por ahí. O sea, es un lugar común. Claro, es un lugar. Sí, creo. Tienes razón, creo que en términos de si tengo dinero y no me tengo que preocupar por trabajar o por primero alimentarme o alimentar a mi familia, ¿no? Y ya después entonces voy a la escuela, pues sí es un problema. Pero la verdad es que aquí cualquiera puede entrar a la universidad, o sea, cualquiera que pase el examen. Claro, y también ese es un problema. O sea, pero el problema, tú estabas hablando hace rato de los exámenes, ¿no? O sea, de cómo la banda, a pesar de que el Estado, que les brinda la educación, ¿no? Como un derecho, que ya es obligatorio, primero les dice, perfecto, aquí está tu certificado, ¿no? Y después les dice, uy, resulta que no eres apto, ¿no? Y ahí tendríamos que adecuarnos, o sea, fijarnos en dos problemas. Ese es un gran error, por ejemplo, nada más tocando ahorita ese punto. Ha sido un error de muchos años y ha sido muy discutido, porque si yo tengo aquí un certificado que aprobé con 8.5, no tengo por qué venir a hacer un examen de admisión porque tú lo aprobaste. Un examen de admisión que genera ganancias deja el certificado. Privada, claro, y deja el certificado. O sea, yo entiendo que durante la preparatoria el estudiante adquiere conocimientos básicos, conocimientos de tronco común y demás. Sin embargo, muchas universidades privadas y públicas también ya están implementando cada vez más exámenes que no valoran conocimientos, que no valoran memoria, sino que valoran capacidades, valoran filtros económicos, aptitudes. No son filtros económicos necesariamente, simplemente son otra clase de exámenes. Mira, filtro económico... Aquí sin filtros, por favor. No, aquí no hay sin filtros, por favor. Filtro económico, los estudiantes que vienen de preparatorias privadas, ellos sí tienen que hacer un examen de admisión para la universidad. Sí, yo hice un examen de admisión para la universidad y me queda claro que los que entramos por examen a la UNAM, por ejemplo, venimos de universidades privadas. Exactamente, entonces... ¿Por qué? Exacto. Porque tenemos más capacidad, pero porque hemos recibido una mejor educación, porque hemos podido pagarla. No necesariamente, pero las últimas cifras de la prueba enlace te dicen que la educación en escuelas privadas y públicas es igual de mala. Es igual de mala. Entonces, ¿qué debería hacer? Se debería aplicar los exámenes a todos, los que vienen de la prepa pública y los que vienen de la prepa privada. La educación es igual. Los niveles son los mismos. Habrá algunas preparatorias que fortalezcan más en cuanto a conocimientos matemáticos, algunas fortalecen más los idiomas, pero a la hora de sentarte... Los idiomas. Claro, pero a la hora de sentarte, aplicar tu examen de ingreso a la UNAM, todos hacen el mismo examen. Un examen mal planteado, que valora memoria, que valora únicamente cómo memorizaste tu guía del... ¿Cómo se llama? Sí, como el sistema educativo en general. Exacto. Yo creo que esa es una gran prueba de cómo es nuestro sistema educativo. El examen de admisión a la UNAM. Un examen que crea una desigualdad terrible entre todos los aplicantes, en donde... ahorita no recuerdo el porcentaje, pero es una burla el porcentaje de los que cada vez que aplican logra entrar. Sí, es menos del 10%. Claro, pero ¿por qué es un examen mal planteado? Ahora preguntémonos. Cambia el modelo. La UNAM, a partir del próximo año, empieza a incorporar un examen totalmente distinto, que valora aptitudes, que valora capacidades, que valora otro tipo de cualidades. Resulta que entra un 50%. Habría que preguntarnos, ¿qué sucedería ahí? La UNAM, dudo mucho que tenga al día de hoy la capacidad para, si por decir algo, 500,000 estudiantes aplican el examen, 250,000 logran entrar, porque no existe ni siquiera la infraestructura necesaria para darle educación a todos los estudiantes. Entonces, ¿no será que precisamente, como tú dices, se convierte en un filtro toda esa cuestión del puntaje? Yo diría que sí es ¿cómo le llamaste? Un económico... un sesgo, un filtro económico. Yo diría que no, que al contrario, sí es un filtro, pero que va más allá de ello. Yo digo que...